Don Alfonso, buenas noches. Buenas noches. Y usted conoció a Grande Marlaska, trabajó incluso con él, tuvo la oportunidad de hacerlo, y claro, dice, ¿y cómo usted no dice nada, señor Grande Marlaska? ¿No tiene nada que decir alguien que estuvo luchando contra el terrorismo de ETA en sus tiempos? A todo esto, a propósito de estos pactos. Bien, se trata de un artículo de opinión en el que hago una reflexión sobre los acuerdos, pactos, apoyos, votos, como se llamen, como se quieran llamar, de Bildu a los presupuestos, a la enmienda de los presupuestos, y hago un recordatorio del tiempo en que coincidí con el actual ministro del Interior en los juzgados de instrucción de Bilbao, donde compartimos allí pues las tareas del trabajo judicial, el trabajo de instrucción, además, en un tiempo muy duro, que fueron los años de 1996 a 2000, donde tuvimos unas vivencias y participamos de toda aquella ambiente difícil, complicado que se vivía en el País Vasco en aquella época. ¿Y qué le reprocha usted a Grande Marlaska, don Alfonso, concretamente? ¿Que no haya dicho nada, que mantenga un silencio sepulcral a propósito de estos pactos con los herederos de ETA? Sí, efectivamente. Fernando Grande Marlaska es un buen juez, que en Bilbao llevó una trayectoria de imparcialidad, de cumplimiento profesional de sus tareas, y me sorprende su silencio ante esta situación. Fernando esta imparcialidad la demostró y no le temblaba la mano para tanto abrir unas diligencias a un Ertzaina que paró contra unos manifestantes abertzales en febrero de 1997, como así también unos meses más adelante archivó una actuación archivó una actuación de la Guardia Civil contra unos terroristas. Fernando de Marlaska incluso ha estado amenazado por uno de los comandos más sanguinarios de la banda, que fue el Comando Vizcaya, que ejecutó también a un magistrado en noviembre de 2001, el magistrado José María Lidón, y por lo tanto ese silencio me resulta muy llamativo. Alfonso, no se retire usted, porque enseguida le vamos a pedir opinión sobre lo que se pretende por parte de la Fiscalía, que es que se repita un juicio contra Otegi, el hombre fuerte de Bildu precisamente. Susana. Pues sí, ha sido la noticia sorprendente del día. Así es, ese es el titular. La Fiscalía pide repetir un juicio a Otegi tras anularse su condena. Víctor Casas tiene todos los datos y los detalles. Víctor, cuéntanos. Buenas noches. La Fiscalía ha solicitado a la Sala Segunda del Tribunal Supremo que ordene a la Audiencia Nacional la repetición del juicio por el caso Bateragune contra Arnaldo Otegi y otros dos acusados por pertenencia a organización terrorista, después de que en julio se anulase la sentencia contra el líder abertzale. El Tribunal de Estrasburgo anuló la sentencia por imparcial que impuso la Audiencia Nacional en 2012 contra todos los acusados, con penas de hasta 6 años y medio de prisión. Por tanto, la Fiscalía considera oportuno retrotraer las actuaciones judiciales al momento en el que se conformó el tribunal que juzgó a Otegi, lo que supondría repetir el juicio. ¿Y sería el Tribunal Supremo el que repitiera ese juicio, Alfonso Villagómez? ¿Cree usted esto posible o no? Bien, el problema de este caso, que deriva de la sentencia del Tribunal de Estrasburgo, que anuló tanto la sentencia de la Audiencia Nacional como la del propio Tribunal Supremo, que confirmó, rebajando en parte la condena de la Audiencia Nacional, es que llega cuando los condenados han cumplido ya tanto Otegi como los otros 4 condenados han cumplido los años de prisión que ya habían, por los que fueron condenados, totalmente 6 años y un día. Y por lo tanto veo muy difícil técnicamente la repetición del juicio. O sea, no lo ve factible ni posible. Claro. No, imposible no. ¿Y por qué la Fiscalía, ¿y qué sentido tiene que la Fiscalía pida repetir entonces esta vista oral? Ya, yo también tengo algunas dudas en cuanto a la propia legitimación a la hora de pedir esta repetición del juicio, porque el legitimado es el demandante ante el Tribunal de Estrasburgo. Es decir,
Otegi obtuvo una sentencia favorable en el sentido de que anuló o declaró, mejor dicho, el Tribunal de Estrasburgo declaró que se había violentado, se le había vulnerado el derecho a obtener un juicio justo, infracción del artículo 5 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. El Tribunal Supremo, en julio pasado, asume esta sentencia y anula la condena y anula el juicio. Por lo tanto, el interesado más directo, el único legitimado que podía pedir un resarcimiento es el propio Otegi. Yo creo que ningún otro más. Además, hay que tener en cuenta que la vulneración fundamental ya ha pasado. No es una vulneración actual. Se produjo con la actuación de esa imparcialidad del magistrado, con lo cual yo veo complicado técnicamente que pueda repetirse este juicio. Magistrado, nos gustaría que valorara un anteproyecto de ley de enjuiciamiento criminal que llegará al Consejo de Ministros en algunas semanas. Quiere presentarlo el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y que presenta algunas novedades, y una de ellas en concreto afecta a los jueces. Y es que Justicia quiere que a partir de ahora el fiscal dirija la investigación en sustitución a los jueces. ¿Qué le parece esto? Es una vieja aspiración, la de repartir. Creo que repartir la instrucción podía ser, beneficiosa en una manera de repartir el trabajo, porque el trabajo del juez de instrucción es un trabajo muy esquizofrénico. Un juez de instrucción tiene que ser al mismo tiempo, tiene que buscar indicios probatorios contra una persona y al mismo tiempo garantizar sus derechos fundamentales durante toda la instrucción. Con lo cual, una repartición de estas funciones, por un lado un fiscal instructor y por otro un juez de garantías, podía teóricamente ser razonable y cumplir con los mandatos constitucionales. El problema es la incardinación orgánica del Ministerio Fiscal en nuestro sistema, que tiene una estructura orgánica jerarquizada y dependiente, claro, con lo cual puede haber algunos problemas en cuanto a la función que se haga con las necesarias dotes de imparcialidad. Por eso yo le leo un titular de mañana, de la prensa de mañana, Alfonso, que dice que Justicia, el Ministerio de Justicia, va a entregar a los fiscales la investigación penal de los casos con la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, de jefa. El Ministerio Público tendrá también el poder de controlar la información que llega a los medios. O sea que aquí lo que se cuestiona es la imparcialidad de la Fiscalía, teniendo en cuenta quién la controla y quién la dirige. Claro, ese es el problema. Tenemos una estructura organizativa jerarquizada y unitaria, pero al mismo tiempo la Constitución habla de que los fiscales tienen que actuar con imparcialidad y con sujeción a la legalidad. Ese es el problema de conjugar esta situación, jerarquía por un lado y al mismo tiempo imparcialidad, que en estos momentos yo creo que el Ministerio Fiscal no está en condiciones de poderlo llevar adelante. Alfonso Villagómez, gracias, buenas noches, juez. Hasta una próxima ocasión.